The following is the women's Lo siguiente es la batalla real femenina. This match begins with two Este superstars combate inside comienza the con ring. dos Every superestrellas 90 dentro seconds, del another ring. Cada 90 superstar will segundos enter otra the match. superestrella entrará Eliminations al occur when a combate. superstar Las is eliminaciones thrown over the se top rope, conducen cuando una with both superestrella va feet por hitting encima the de la floor. cuerda superior The con last ambos remaining pies superstar tocando fuera will be del cuadrilátero. declared La the superestrella winner restante and will será go declarada on la to ganadora main event y pasa al evento central de WrestleMania. Llegó el momento, familia, llegó el momento de la primera batalla real. Y haciendo entrada la mujer con más experiencia en batallas reales femeninas porque ha asistido a todas. Qué interesante esto, porque la primera superestrella que jamás entró a una batalla real en la historia de las batallas reales justamente fue The Hitman Hart. Cuando hay historia y viene de Calgary, Alberta, Canadá. Natalia. Y qué noche la que le espera. Que nos dejamos llevar por lo que hizo Mami el año pasado. Parte de esa hazaña le podría tocar precisamente a esta veterana del ring, Natalia. Una mujer con mucho conocimiento de Royal Rumble, no solamente porque ha vivido en carne propia lo que significa la batalla real, sino porque tiene experiencia de otros miembros de su familia que también participaron en la batalla, mientras ella, cuando era una niña, apenas veía todo desde afuera. O sea, Jerry, si hay conocimiento en una batalla real, lo tiene Nati. Precisamente ella, entrenada en los calabozos Hart. ¿Acaso hay que decir más? La historia corre por sus venas, pero está aquí para hacer historia propia. La emoción la puede llevar a señalar precisamente esta noche, pero a cierto carnet. Interesante que el número 1 vio ganar justamente a Mami Rhea Ripley. Esa entrada número 1. Ajá. Ajá. No puede ser. No puede ser. Me dio la cosa. Me dio la cosa. ¿Es posible? Se ve, siente ¿Es la posible? fluorescencia. ¿Es posible? ¿La fluorescente? ¿La fluorescente? ¿Ex campeona de SmackDown? ¿Está aquí? Para el número 2. ¡Ay, la me se trocó en la uña! Y estamos en su estado natal, Jerry Soto. La primera sorpresa de la noche. Directamente de Orlando, Florida. Es Naomi en el número 2. Una gran atleta, familia. Una mujer con una resistencia especial. Y ahora con este ingrediente de estar de regreso en WWE, podría conseguir un boleto para WrestleMania. Y tiene experiencia en batallas reales. Ganó una en WrestleMania en el 2018. Es una mujer que es campeona de SmackDown. Una mujer que es campeona en parejas. Esto puede cambiar el panorama por completo. El futuro acaba de alterarse drásticamente y llevamos apenas minutos de la velada. Y yo estoy esperando impactos, pero ya de entrada me dieron un ladrillazo por la cabeza de la mejor manera posible. Porque lo más interesante es que en este combate de Royal Rumble femenino conocíamos muy pocos nombres de las participantes, pero de entrada ya me menearon el piso. Me encanta la idea, me encanta la intriga, ovación de parte y parte, ambas se han ganado el cariño sin duda. Y mira cómo se le... Me puso los pelos de punta, se ve la emoción en su rostro. Sí. Bienvenida, le grita nuestro universo presente. Siente ese cariño, mujer, eso, lúcete. Esta mujer es de candanga con burrundanga en el cuadrilátero. Tiene unas patadas esta mujer. Y además se ha salvado de forma también histórica a lo Kofi Kingston. Recuerdo una vez hasta nuestra mesa de transmisión. Y qué gran demostración de respeto de entrada. Se extendieron la derecha, pero claro, no hay amistades en la batalla. Eso dura un segundo. Ahora el momento es para eliminar para ir para abajo. Y Nati tiene que, obviamente, tratar de sacarla del camino, no solamente porque Naomi viene con muchas aspiraciones, sino porque mientras menos existan en el ring, más fácil para ella poder hacer... adelantar, hacia adelante, Nati. Cuidado, la quiere sacar, ¡no! La bloquea como pudo, clásico de Natalia, viene con el rebote, y Naomi la madruga. Lindas pinzas, linda movida para hacer gozar a Nati, no de la mejor manera. Oye, y no creo que Naomi extrañara ese pisotón que acaba de recibir en la espalda
de parte de Natalia. Qué maravilla. Es una gran atleta esta mujer. Qué deleite verla de regreso en WWE. ¡Wow! ¡Opa! Tremendo split y patadas al rostro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será la próxima? ¿Quién será la próxima? Bueno. Ayer sacó el número y por eso no tenía una cara de contentura. Está como muy rapidita su entrada. Claro, no es como para estar necesariamente contenta, pero podría ser una gran noche para ella. Mira, uno nunca sabe qué esperar. Y en el número 3, bueno, de ahí tiene que ahora partir. Ha transcurrido solo 1 minuto 30 segundos de combate, solo 90 segundos de combate. Así que, bienvenida de vuelta. Oye, esto sería muy duro para Bianca Belair si Bayley gana con el número 3, porque justamente fue el número que usó de entrada Bianca Belair hace unos años, en el 2021. Así que sería como un golpe bajo para Bianca Belair, la superlativa. Clásico Naomi. Impactos de Mula. Lazo trompo de Nati. Y ¡ay, el espejo retrovisor! Sin duda no ha perdido un paso la fluorescente. ¡Ey! Eso se vio peligroso. Fluorescente, resplandeciente, fulgor... Extensión la que tiene. Mira, Nati, la experiencia. Fulgorizante. Y si no existe la palabra, la acabamos de inventar. Muy bien, inventar palabras está muy bien. Fulgorizante, la usamos toda la noche y ya. Si se trata de Naomi, vale la pena. Es por encima de la cuerda superior, Nati. Bueno, se está agarrando muy bien. ¡Ay! Pero, mujer, tenías que quedar... Se van a unir, eso es importante. Históricamente se ha visto cómo puede resultar una buena unión. Y entonces la unión se acabó. Bueno, la unión rápido, tanto efímera. Cuando Bayley se dio cuenta de que realmente no iba a funcionar, dijo, pues me voy con la otra. Y aquí vamos, para el número 4. ¡Oh! Viene ¡Qué por ahí el número rompecaras! 4. ¡Qué rompequijadas! ¡Ay! ¡Ay, helada madrina! ¡Helada venenosa! ¡Candice LeRae! Campeón en parejas de NXT, a la parte de Monday Night Raw. Ahí va camino al cuadrilátero. Y se quitó las alas, pero todavía puede volar. Así que cuidado, peligro. El número 4 nunca ha dado ganadores en la batalla real, pero eso podría cambiar este año con Candice LeRae. Espero que no venga Indy Hartwell, porque sería una unión inesperada para el resto de las mujeres. Indy también tiene su experiencia en esto y sin duda es muy buena. Mira. Mandando a volar a mujeres por encima de la tercera. Cuidado, Nati. Oh, directamente al rostro para hacerla caer. Ninguna eliminación hasta el momento, pero luciéndose con sus piernas y el resto de su anatomía. ¿Viste? Rodillas al rostro de Bayley. Cómo le cae en la espalda a Natalia para abrirse camino hacia Naomi. Me encanta ese ataque compuesto de Candice LeRae. A veces es como utilizar el conocimiento que tiene del trabajo en equipos. También cuando hace su trabajo de manera individual. Y eso es inteligentísimo e interesantísimo. Helada venenosa, dejándose sentir su peso en la batalla real 2024. ¡Bayley! Oye, iba a destacar que justo esto comienza, pero estaba sonriendo aquí Candice LeRae. Y eso habla muy bien de cualquier superestrella que está tan en su sitio que hasta puede sonreír. La líder de Damage Control. Y hablando de Damage Control, hay que felicitar a las nuevas campeonas en pareja, las Kabuki Warriors, que ayer en SmackDown triunfaron sobre Katana Chance y Kaden Carter. Bailame ese trompo en la uña por ellas. Estás pensando en la visión precisamente de Bayley, quien casi la ve cumplirse, porque si Bayley gana aquí, va a retar directamente por oro a Rhea Ripley para que Damage Control tenga todo el oro. Y ¡La policía! ¡Fue Marcelo! ¡Dios mío! Otra sorpresota en esta batalla real. Jordynne Grace. Es la mujer que venció a Naomi para convertirse en campeona justamente, y está aquí esta noche en esta batalla femenina de WWE. Esta mujer tiene músculos en lugares que ni siquiera sabíamos que existían los músculos. Es una poderosísima mujer. ¿Te imaginas que entre aquí de repente así gane su primera batalla real femenina? Espérate, que esto acaba de cambiar por completo. Fuera, esta va para afuera.
¡Qué impacto contra lona! De más está decirlo, esta mujer tiene músculos en los músculos de sus músculos. Y lo dije, lo de la sonrisa, lo dije. Y esto viene con historia. Bueno, Aquí sí, nos trae encontramos, pero ¿cuál de las dos va a Naomi. salir volando primero? Naomi, te quitó el título, Naomi, te quitó el Ya sabía título. yo. Véngate ahora en la batalla real que el mundo te está viendo. Véngate de ella. Cuidado. Buena patada para detenerla y le mete el tremendo impacto a Naomi en el rostro. Hace el enganche. Muy bien. Cómo la deposita de cabeza, cómo la hace girar. ¡Qué fuerza! ¡Mi madre! Y espera, ¿será que Jordynne Grace logra la primera eliminación aquí esta noche? No. ¿Y que Así sea no Naomi? es. Y que sea Naomi debería ser un Así no insulto muy grande para Naomi. ¡Ay, Nati! ¡Wow! ¡Ay, Nati! buen agarre. Te veo como cochinito en vara. Bueno, Ay. yo creo que está aprendiendo de sus gatos o algo, no sé. ¡Ey! Esas 9 vidas no le van a funcionar aquí. Y aplastó. Ya va, que va a entrar una sexta. Va a entrar una Eso sexta. indica que no hay fuerza en Natalia. ¿Cómo es posible que no caiga? Y en el número 5 había ganado Stone Cold Steve Austin, una de sus batallas. Ahora vamos con el 6. Ajá, te lo dije. Indy Hartwell, Lo dijiste y sí. Indy Hartwell, aliada de Candice Claro, LeRae, fueron campeonas en se pareja. acaba de complicar el En NXT. asunto. Bueno, y esto no me gusta ni un poquito para Bayley. Si entrará otra compañera de Damage Control. ¡Oh, impactos! La De la modelo a espigradísima. seguir, ya ha recibido Campeona fortísimos impactos. Y entró de tercera, NXT. Una mujer que en el fin de semana de WrestleMania también hizo historia. ¡Oh, el año pasado! Impacto rompe espina dorsal para Bayley. Vean la unión, amigos. Esto me preocupa. ¡Oh! La dos venenosa con plancha para Bayley. Eso se vio dolorosísimo. Le regaló hasta rodillas y ahí están. Bueno. ¿Y van a ganar las dos? Un momentito. Entre ustedes también se vale que aquí es cada mujer por su cuenta. Vamos a Bueno, organizarnos. Pero una cosa a la vez. Sabemos que no hay amistades aquí adentro, pero mientras sí convenga tener amistad, bueno, pues conviene. Me preocupa Jerry porque ya hay media docena de mujeres. Espera, que la van a dejar sin amiga. Jordan se va a encargar de ella. Ah, cuidado. Pelada venenosa a punto de tocar el piso. Dice que no el señor árbitro. Eddie Orengo. Y mira que son dos tratando de sacarla. ¿Por qué la odian tanto si ella es tan buena gente? Bueno, Mira Nati. hay opiniones. La gente mala. Le cogió tipo cuchara y la tiene afuera. Mientras el universo grita aquí en la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Un número 7 que tampoco nos ha regalado ganadores. Es la emperatriz del mañana. Hablando de alianzas. Bravo. ¿O no? ¿Verdad? Bayley está Deja Jerry. un tanto sorprendida, tengo Deja que Jerry. decirlo. Y el hecho de que esté sorprendida por el número en el que está entrando Asuka. Asuka ganó la primera batalla real femenina de la historia en el año 2018. Desafortunadamente WrestleMania no fue su escenario de lujo. Pero mira, la historia se hizo para mejorarla y la podría mejorar esta noche. Y recuerda la primera batalla real femenina. ¿Y quién dijo, Dios mío? Así que aquí cualquier cosa puede pasar esta noche. Están felices. Mira, Damage Control unido. Está diciéndole, ayúdame, mujer. Claro. Vamos a salir de esta, que fue la primera que entró. Insinuaste algo desafortunado. Claro que no va a pasar, son compañeras. Simplemente digo que he visto ciertos roces. Tú siempre Igual los he inventas. visto antes y siguen muy Tú unidas. siempre inventas lo que no es. ¿Ah, sí? Mira, Estás están hablando de- unidísimas. Oh. Indy Hartwell sufriendo las consecuencias de la presencia de Damage Control. Sigamos, dice Bayley, que yo soy la líder. Sígueme. Un suplex bandera doble. ¡No! Lo revierten a la esquina. Nati aterriza. Mira la extensión de Naomi. La primera en salir parece que va a ser. No estoy tan seguro. ¡Asuka! ¡Cuidado! muy ¡Qué mejor que está! inteligente. ¡Cuidado, Asuka! Mira, Bayley. Es una modelo a Espera, ¿está seguir. ayudando a que se quede adentro o a sacarla? Chico, no inventes. Digo, Obviamente yo no vino a sé, llevarla. estaba. Cuidado, Asuka. Cuidado, Asuka. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué peligro! Ah, Finalmente sale Hartwell. Bueno, esto se complica para el hada venenosa. Mientras que
Otra fémina está a punto de hacer entrada con el número 8. ¿Quién será? ¿Quién viene por ahí? La portachona Ivy Nile. Noche de músculo sin duda. Por primera vez en su carrera, la Pitbull de Monday Night Raw. Ivy Nile entrando a la batalla real. Una mujer que puso a sufrir a mami Rhea Ripley cuando la enfrentó hace poco en Monday Night Raw. Pero esta mujer siempre ha puesto su nombre en alto. Verla entrenar nada más. Hace cosas que yo solo puedo soñar. Mira, Naomi. Oh, no logró lo que quería. Pero siempre hay una forma de reintentarlo. Mira, haciendo el peso muerto es impresionante. No importa el tamaño del oponente para Ivy Nile. Ajá. Ay, abanicaste la brisa. Si quieres hablar de fuerza, Nati conoce ese departamento. Nati al esquinero. Oh, le mete la derecha a Ivy Nile. Nati sufriendo. Fue la primera mujer que entró en esta batalla. No lo olviden. Tiene que dosificar energías. Aquí está dando la talla todavía. Pero, ¿viste la manera tan peculiar en que se escapó Candice LeRae? Entró por entre la tercera y la segunda, muy bien hecho. Mientras Naomi parece estar en graves aprietos. Pero no tanto, se escapó de esa. Candice LeRae sabe que está sola, que ya Indy no puede ayudarla. Sin embargo, mira qué buena acción en el esquinero. Con una mujer tan fuerte que acaba de sorprendernos a todos con su llegada a Jordan Race. Esto se complicó. Bueno, alguien llama idiota. Yo quiero saber quién es, pero no voy a decir su nombre. No hablemos de Michael. Siento, pero... ¡Uepa! Vamos a ver cómo se siente porque acaba de perder hace 24 horas los campeonatos en pareja al lado de su compañera, Katie Carter. Bueno, pero puede reverdecer sus laureles ahora mismo y convertir esto en el after party, la posfiesta. Tiene toda la oportunidad de hacerlo. Katana Chance viene contenta, igual, y creo que viendo a las nuevas campeonas precisamente en el cuadrilátero, eso debe emocionarla. Mira, compadre, no es la más alta, no es la más fuerte. Sin embargo, esta mujer tiene una habilidad en el ring. Es una gran atleta, es veloz y lo que le falta en tamaño le sobra de talento. Cuidado con Jordan ¡Ay! ¡Ay, Katana! Suplex bellísimo, controladito. Hablando de suplex, está cruzado para el lado venenosa cortesía de Ivy Nile. Y viste, siempre está mirando a Ivy Nile como que... Eso de que haya otro saco de músculos por aquí, a mí no me gusta. Mira, ¿Haciendo? ¿Se están uniendo? O se están realmente tratando de superar la una a la otra. Mira, par de suplexes bandera. A ver quién tarda más. ¿Quién tarda más? Las dos musculosas las tienen Una sola mano, mira, una sola mano. Y después el suplex. Jordan al final con una sola mano. Por favor, Iván, crear su propio país, doble bandera aquí en este momento. Bueno, esto lo quería ver. Este par de portachonas enfrentadas. Abanicó la brisa con la primera patada. La segunda la conecta. ¡Qué impacto! ¡Qué machetazo al pecho para Nile! Oye, no se la quiso pasar por alto. Le dio un guatapanazo tan fuerte que le dijo, no me quedo con esa. Oye, pero Nati, no te empeñes con la campeona en pareja. Aquí hay que empeñarse con quien sea, hay que sacarlas a todas. Y ahora dice 1-0 y... Se subió la gata a la batea, el enemigo número 1 de Damage Control. Estas saben lo que es Royal Rumble. De WWE en el 2021, Bianca Belair duró casi una hora completa para llevarse la victoria. Y fue precisamente aquí. Allá entró con el número 3, ahora entra con el número 10, un número que vio ganar en el pasado al visionario Seth Freaking Rollins, campeón mundial pesado. Son dos contra ella, Bianca. No te metas en ese departamento, Bianca. Son dos. Pensar que cuando ganó en 2021 no había nadie. Nos desnucó a ambas. Santa Y ahora María aquí. bendita. No, esto repleto viéndola. No. Pero bueno, qué empeño con... ¡Qué Mira, empeño si con hay Damage algo que Control! Bianca tiene es odio para todo Damage Control. Mira cómo se salvaron, qué belleza. ¿Viste a Asuka cómo le da la mano a Bayley emocionada? Mira eso. ¿Qué? A las dos las desnuca esta mujer. Chico, esta es una atleta de armas tomar. Pero mira, ella sobresale por encima de todas las demás.
porque tiene energía para regalar. Y claro, acaba de entrar, pero wow. Bueno, castigando a Ay, Katana, ay. pero el hada venenosa también tiene que decir ahí. Mortal atrás como si nada. A las 12 en el esquinero, tiene para ambas. ¡Ay! ¿Querías postre? Coge tu flan de coco. 6, 7. Hada venenosa. Mira Bailey, mira Bailey, mira Bailey, mira Bailey. ¡Oh! ¡Se escapó! Que es una maravilla. No. Es una maravilla. No. Ven, niñita, que tengo para ti. Empeño. Suplex precioso para no variar, cortesía de la más de WWE. ¡Qué poder! Super ¡Tráiganle rompespina más! dorsal para Candice LeRae, a las de pollo. Y mira cómo se la lanza. ¡Ay! Hizo moñona con 3. Acaba de Cuenta usar la regresiva. katana de arma. Ay, mira, mortal atrás con plancha. Buenas noches, buenas noches. Bueno, la otra mitad campeón en pareja. Debe estar celebrando todavía con la victoria de ayer. Bueno, dices tú, pero esto acaba de complicarse y mucho. Kairi Sane. Bueno, obviamente va a estar cerca de Asuka, que punto a favor. Van a estar cerca las 2 de Bailey, otro punto a favor. Esto es de Damage Control, papá. Anótalo, Bailey dijo que lo va a ganar y lo va a ganar. Lo va a ganar, todo este cuarentengón, lo va a ganar. Con tanta gente aquí, de verdad empieza a lucir como algo muy probable. Otro número de entrada que no nos ha dado victorias en la historia del Royal Rumble. Kairi Sane falla el lazo, la mujer que ayer era campeona en pareja. Y ahora está sin títulos. Y ella ni su compañera Kaden Carter. Mira qué belleza. ¡Ah! ¡Ay, Bianca Belair! Ahora son 3. ¿Qué vas a hacer? What you gonna do? Como diría Hulk Hogan. ¿Qué lanza la de Kairi? ¿La viste? Bueno, lo siento, superlativa. Qué bueno que vas a estar en la portada de WWE 2K24, porque a WrestleMania como estelar no creo que vas. Bueno, eso dices. ¡Oh, bulldozer horripilante! Ándale, pero empiezo a pensar que tienes razón. Buena combinación, papá. Papá, si te digo que el burro es marrón, yo tengo los pelos en la mano. Sí, pero tú eres medio cegato, entonces no te creo. Eso es otra cosa, pero para eso te pregunto. Amigos, Triple ataque para la superlativa y de verdad que van a necesitar hacer eso todo el tiempo. y Naomi haciendo despliegue de sus capacidades en cuanto a patadas. Qué alta esa patada que le conectó allá atrás a Katana Chance. Vean la hada venenosa buscando una dormilona. Bailey dijo, no, mijita, para allá no es. No te confundas conmigo. Catapulta para Asuka. Cuidado. Asuka. Ella fue la que puso la velocidad. No. Y catapulta también. Kairi. Dale. No. Las Kabuki Warriors, ambas dos en dúo al unísono y a la misma vez en peligro. ¿Te Sendo imaginas peligro. que la saque ambas? No. Ya esto es abuso. Ya esto es abuso de Candice. Ajá. Ay, bueno, Candice, eso te pasa por, con todo el respeto, presentar. Te hubieses metido en la esquinita donde nadie te viera, mujer. Bueno, ese sería tu truco, pero evidentemente no el de ella. Ahora acaba de pagar. Otro número que no nos ha dado ganadores en la batalla real, el 12. La amiga de Natalia. Que tiene tremendo brillo de la mago. Y ahora Natalia tiene a una aliada aquí. Y eso cambia las reglas del juego para una Natalia que fue la primera en entrar. Tegan Nox y Natalia no solamente se hicieron buenas amigas, sino que quisieron ser campeonas en pareja, pero no les ha llegado el momento. ¡Oh! ¡Qué horripilante impacto! Para Bailey. Impacto también para Naomi. Tratando de proteger justamente a Nati. Katana sube y Katana cae. ¡Oh, buen impacto! ¡Qué buen puntapié! Cortesía de Tegan Nox. ¡Qué sentón en el esquinero para la modelo a seguir! Buscando altura Tegan Nox. Mira cómo se ve gente. ¡Allá arriba! Parece estar divirtiéndose en esto. ¡Qué hermoso ¡Qué mortal maravilla! con sentón! Mira, hasta allá en el Brutunto se ve gente. Este universo está disfrutando en vivo. Grace haciendo de las suyas, mostrando su fuerza. Ay. Y así, mira Nati. La fue de Nati frente. diciendo a mi panita, no. Nati. Derechas directo a la cara. Nati es cada mujer por su cuenta después de todo. Lazo, trompo para Jordan Grace. Mira, Nati fue la primera en entrar aquí. Si puede tener una aliada por más tiempo, mejor. Bueno, abrazo y todo. Muy bien. mucho abrazo Bien. para los que estamos repartiendo, que no es para todos. ¡Que no es para ¡Oh, todos! oh! ¿Qué?
tienen. ¿Cómo? Ahí tienen. ¡Ay! También salió volando ella. Bueno, ahí tienes a tu amiga. Oye, la gente gritando, Bailey, Bailey. O eso creo yo. ¡Wow! Aquí de verdad que nadie sabe para quién trabaja y se deben sentir muy mal las dos por traicionarse. Mira lo que les pasó. El número 13, la otra mitad campeón en pareja hasta ayer. A una mujer que le encanta la fiesta y que tiene un número privilegiado porque ese número vio ganar a la primera superestrella en la historia de Royal Rumble. Hacksaw Jim Duggan. ¡Oh! Y empiezan los jueguitos aquí. Bailey, que estas mujeres saben mucho trabajar en equipo. Cuidado, Bailey. ¡Wow! Ahora sí que empezó la fiesta. La atravesó con esa patada. Ahora se acaba de comer Este machetazo la también es cuerda clásico. Asuka. ¡Wow! ¿Y cuántas mujeres, Dios mío? ¡Oh! ¡La afeitó! Pobre Asuka, le quitó los colores de la cara. No. Está fuera. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Estás arriba! Está viva, cayó bien, pero el otro no. Tiene una especie de araña aquí montada. A ver. ¡Wow! Y una muy buena araña. demonios! Pero hagan algo, Bailey. Ayuda a Bailey por el otro brazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Véngate, Asuka. Mira la superlativa. Asuka salió volando, se han vengado las ex campeonas de las actuales campeonas. Es que son malas. Y solo Bailey queda aquí porque el resto de sus panitas de Damage Control acaban de ser eliminadas. Eso cambia la noche por completo. Para Bailey. Oiga, dice Bailey. Oiga, señorita, pensaba que teníamos un plan. Se van a unir, es que Bianca Belair las odia. Pero por ahí viene en el número 14. ¿Quién? Yo creo que vio ganar en el pasado Shinsuke Nakamura. It's Chelsea. Oh, ella sí. Y si no le funciona, que se queje ante Adam Pearce. Chelsea. Ex campeona en pareja al lado de su compañera Piper Niven. Y ella tiene sus propios récords en batallas reales. Oye, pero mejor no hablemos de cuáles son. Vamos a dejarlo ahí. Y dejémoslo de que tiene un récord porque así suena muy bonito. Suena bonito hasta que tiene un récord. No digas cuál. Por eso, tiene un récord. Vamos, mujer. Mira, ya va ganando. Ya. No. ¡Ey! No se va a repetir la historia. Quieta en primera. No se va a repetir la historia. No Muy se va a bien. repetir la historia que la otra vez no estaba preparada. Ya tiene que haber pasado su. Ay. No. Pero qué manía con Bianca Belair. Escápate. ¿Te imaginas? Sí. Llega a sacar a Bianca. La va a Ahí dejar sí. feita. Ahí sí que se sacó. La va a dejar el récord feita. de Ay. Jordan Perdón. Grace. Con impacto. Rompe espina dorsal. Quédate ahí tranquila por un rato. Chelsea. Mira. La está llamando a bailar. Grace diciéndole, ven, mujer. La está llamando a bailar. Sería interesantísimo ver a estas dos mujeres de verdad enfrentadas en algún momento en mano a mano. Pero bueno, por ahora se trata de Royal Rumble y la fuerza de Jordan Grace le mete el codo al rostro de la superlativa. ¡Ay, la sacó! La sacó. Ya, papá se amarró como pudo. Catapulta, cuidado. Arena movediza para ambas. Le mete la derecha a la superlativa. Las dos en el mero borde. Le Un van a KOD. presentar el KOD, sí. El beso de la muerte para Jordan Grace. Con todo y título, señorita, para casa. Qué absoluta maravilla y qué manera de eliminarla, por favor. Bueno, obviamente ella quiere establecer una nueva marca con eliminaciones. A menos que Bailey tenga otra idea. Vamos para el número 15. Comenzamos ya a sentirnos en la mitad de la batalla real. ¿Viste quién es? Ahora es Chelsea Green quien tiene a su panita Piper. Yo siempre pienso no solamente en la maravilla que es la batalla real, y como lo he dicho muchas veces, se trata de visualizar WrestleMania y pensar quién me ofrecería el mejor combate para el evento estelar de WrestleMania. La ha salvado. ¿La ha salvado? Claro que la... ¿Ves?
Oye, me asustó hasta a mí. Tenía como una cara ahí medio traviesa. No lo iba a hacer. ¿Te imaginas? No lo iba a hacer. Ella no tiene mal corazón. Grandes amigas, son grandes amigas. Tiene malos puños porque pega duro, pero no mal corazón. ¡Ay, Katana! ¡Katana! Buscando la muerte natural, mijita. Dios mío, cómo la deposita. De qué mala manera. Escaló allá arriba. Dormilona. Ay, cómo que va. buena idea. 2 por el precio de una. 2 por el precio de una. Viene con el rebote de las cuerdas. ¡Se tomó mazo! Han quedado espachurrados, pues. Bueno, esa era precisamente la idea y Piper parece estar solo comenzando, bloqueando a Ivy Nile. Cabezazo para ella. Mira la unión. No, con Bailey no. Con Bailey no. Suplex, cortesía de Piper Niven. Y Chelsea diciendo, sí, destrózala un poquito que yo la voy aplanando y acomodando. Naomi por acá. quiere y Naomi recibe también. Dale. Esta mujer es una fuerza de la naturaleza, ¿sabes? Pero mira cómo trabajan juntas, qué bien. Chelsea Se trata sigue de eso. acomodando. Se trata de eso. Hubo uniones efímeras. Le está creando un patiecito de juegos aquí. ¡Qué error tan garrafal! Bueno, un Ah, parque de diversiones para mira Piper cómo la Niven, dejó. pero Mira cómo la dejó. Sácale los gases. Sácale los gases. Bueno, yo creo que hasta el alma le sacaron para mí. Kaden Carter. Kaden Carter ha estado muy cerca de Bianca Belair. Y es como que hablaron tras bastidores. Pero las alianzas son extrañas, pero a veces se dan. Creo que ni ellas mismas se dan. Uno nunca sabe, una llamada telefónica, un WhatsApp. Hay que investigar más. Pero bueno. Número 16. 4, 3, 2, 1. En el número 16 viene El número que voy a ganar a Drew McIntyre en el 2020. Xia Li. peligrosísima con una de las patadas giratorias de verdad más nefastas que han existido jamás en la historia de la humanidad. Una mujer que ha estado cerca del panorama titular y que esta noche podría catapultarse más que nunca y señalar ese cartel. WrestleMania. Dios mío, ¿con qué patada entra? Primero para Carter, después para Bailey, después para Ivy, ahora para Piper. Cuidado. Como la llamo yo, Sayama Washigeri. La primera superestrella china jamás firmada por WWE. Prepara suplex y dispara. Efectivamente. Y aquí Naomi con La feita. sobre Bianca. La feita. No hay feita para ella. Miren la fuerza de Lee. Mira, la van a proteger. Mira cómo grita, Piper, ayúdame. Un patadón fue lo que dio. Ándale. Ay. Este helicóptero. Impacto horripilante para Chelsea. Bueno, por lo menos no la sacó todavía. Cortito vuelo, pero el ¿Para qué aprendizaje hablé? de que fue forzoso fue Cuidado. Ay, Dios mío. no. Casi Bianca Belair también cae, ¿te diste cuenta? No es humana, Bianca Belair no puede ser humana. Tiene que haber cables Dios allá mío. adentro y resortes o algo. Esta mujer es excepcional. Bueno, amigos, el combate, como se dan cuenta, todavía está repleto de mujeres talentosísimas, todas con el mismo deseo de ir a WrestleMania. Hasta ahora Naomi y Bailey, porque Nati salió, son las que más tiempo han estado en la contienda. Ya la cuenta regresiva continúa una vez más. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y quién viene en el número 17? ¡Viva la raza! ¿Será? Ella es la mujer que estuvo a punto de destrozar en Puerto Rico el reinado de Mami. Selena, que también tiene experiencias en batallas reales. Hay que vestirse para impresionar, ¿no? A ella le encantan esas historias, sobre todo cartoons japoneses. Pero bueno, y juegos de video también, es gran fanática. Y esto no es un juego de video, esto es la vida real verdadera. En honor del legado del fantasma. ¡Ay! Perdón. ¡Oh, Latino World impacto! Order. Impacto a lo más alto. Y ahí el problema. Por ahí viene Zelina Vega. Y se lanza con meteora preciosa desde el aire, buenas rodillas. Bloquea a Katana. Y quería postre Katana, coge tu flan de rodilla. Naomi haciendo de las suyas ahora. ¡No! Lo revierte y le lanza un impacto horripilante. A Bianca Fue la misma de Belair. resortera y qué piedra la que lanzó. Ya estará señalando al cartel de WrestleMania. Un número privilegiado, su número 17 vio ganar a Charlotte Flair en el 2020.
Pero Selena, ¿tú viste el tamaño de esa mujer? Por Dios. Ay, Selena nunca le he oído a nadie. Pues Es que comience campeona. ahora, que comience Por ahora. favor, se enfrenta a quien sea. Ay, ella misma se montó. Ay. Ella misma se montó. ¡Oh, lo revierte! ¿Cómo lo revierte para una tremenda Y DDT? por eso es que no le tiene Wow. miedo a nadie. No importa el tamaño, no importa la fuerza, no importa la musculatura. Normalmente, ella no es diferente. Ella es la que es el tornado y el DDT se lo clava correctamente en la cabezota. La increíble y poderosísima Piper Niven. Ay, ay, ay. Hay un mar de mujeres talentosas aquí y esto solo preocupa porque son demasiadas por ahora. Número 18, que vio ganar a Shawn Michaels por allá por 1996. Bueno, ella ha entrenado con el maestro Chad Gable por parte de la Academia Alpha. La mujer es Shush. Entrando a su primera batalla real, pero una mujer que ha estado estudiando y entrenando fortísimamente con la Academia Alpha. Mira, 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 mira. Es muy alta esta mujer. Tiene buenas pinzas, buenas tijeras. Como se ¿Te dieron vas cuenta. o te vas? Le dijo. No Gracias. agradezcas todavía, no agradezcas todavía. Maxine Se Dupri. lució y podía alardear, ¿por qué no? A las cuerdas, viene con el rebote. Bailey, la más experimentada. Y otra vez las tijeras. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Y finalmente arremete contra Bailey. Hizo una hélice baja y sigue luciéndose. Oye, mándala a sacar. Ay, espera. tenemos que ni a asuntos gracias pendientes, ni a mijita. cuchillar a nadie. Ay, Maxine. Ay, Esa es Maxine. tu manera de decirle Ah, shush. mira, como amaga solamente, ya la toma sin tocarla. Eso es Yo poder. hubiese hecho exactamente lo mismo. Mira cómo se ancla ahí. Mira cómo se ancla. Ay, Dios mío. Hubiese caído yo. ¡Ah, wow! Ay, ay, ay. Le monta Selena para cabalgarla. Busca una rana envenenada, pero no idea pudo. está, pero ¡Oh, con la rodilla! Y lo hace finalmente ayudado por Bianca Belair. Poderosísima unión. gran asistencia y funcionó a lo lindo. Pero, Oye, pero tienen que aprovechar. Bianca llamó un gentío estos días. Se ha hecho amiga de todas. Amiga de todas se ha hecho Bianca Belair. Todas la han ayudado. Trabajar juntas, pero de que lo van a hacer en problemas, Piper. En problemas y serios. Ya son 3. Unidas en su contra, pero no. Vamos, Chelsea. Llegó Chelsea. Chelsea, que claro, sí. claro. Amiga, a mi pana, a mi mejor amiga. No. 3. Esto es como para que lo anote para quejarse con Adam Pearce. Esto sí merece una queja. Aiden Carter a punto de caer. ¡El cabezazo! ¿Sabes? De Piper Niven. ¡Ey! Noqueada. Y en la frente le va a quedar de los mismos colores de las trenzas. A ver qué guatapanazo mientras viene por ahí el número 19. Que vio ganar a John Cena y a Roman Reigns. Bueno, ahora sí, se acabó lo que se daba. La fuerza inamovible de Nia Jax. Una de las favoritas para ganar esto. Argumentar en contra de quienes tienen esa idea. Viene más segura que nunca luego de estar cultivando victorias, luego de estar aplastando a la competencia, palabra que le encanta utilizar a ella misma. Y luego de acabar hace poco precisamente La con primera. el- Mira, ponte a anotar ahí las eliminaciones de Nia Jax, que ya va a batir récord. Tú verás. Oh, Mira, Saya Lee directamente en la parte media del cuerpo de Nia para arrinconarla de mala manera. la primera persona en competir en 2 batallas reales en la misma noche. Nia Jax. Una batalla real masculina, lo ¡Ey! recuerdo. Una de las pocas que lo ha hecho. Bueno, comienza a notar las eliminaciones, te lo estoy diciendo. Ahí va Hay que Ivy hacerlo. Nile, ahí va Ivy Nile. Mijita, con impacto relevante en el poste. Te lo estoy diciendo y no soy brujo. Bueno, es bastante obvio. 2 eliminaciones y lleva segundos. Chelsea, quédate tranquilita en la esquina para que te tomen fotos. ¡Oh! Graso error de las buenas amigas. Aplastada quedó con tremenda avalancha. ¡Wow! Bueno, esta mujer tiene fuerza para hacerle eso a Nia. Lograron sacar a Piper. Buscaba un pero tal vez super- fue un conveniente suplex. para este momento. ¡Mira! El esquinero, pobre Chelsea. Piper, buen trabajo, pero Y Chelsea, ¿será que no sabe que gran Chelsea está ahí? compañera de equipo.
Sí, despierta, despierta, despierta. Dale un pescozón para que despierte. Después de eso, Un poquito de agua. aquí no hay pescozón que valga. Ya Chelsea dice, Mantente despierta, despierta. Sobrevive. Pobrecita. Mira Naya, cómo acaba de noquear con un impacto a Bianca Belair. mira que esos impactos. Y lo pregúntale a Becky Lynch. En el esquinero están desatadas 3 de las mejores contra Naya. Es el momento en el que ser una de las más grandes se convierte en una Ay, desventaja. le hicieron un emparejado otra vez a Chelsea. Dios mío, cómo ha sufrido esta mujer. Chelsea ha sido una maestra, oye, en estar en el lugar equivocado. No, ¿qué digo? Sí. A lo mero, porque me da la gana, porque sé hacerlo, porque puedo hacerlo. Todavía efectivo, funcional en problemas serios. Clásica pasada de Naomi. Le ha caído Ay, encima a la Dios. pobre Chelsea otra vez. Aunque me ría, Pero mis panas. ya sáquenla la pobre. Cuidado que dispara el tanque. La Chelsea. Taking care of business, encargándose de los asuntos de este mes. Esto que dice su tanque. Y no podría estar más preparada para la guerra. Ese tanque ha visto mucho, ¿eh? Con un número 20 que tampoco ha dado ganadores en la historia de Royal Rumble. Bueno, Naomi sigue sufriendo. ¿A dónde vas? Le dice Chelsea. ¿A dónde vas? No te quiero aquí. Naomi con buenas patadas. Tumba a Naya. Cruzado el impacto, cortesía de Piper Niven. Se tiene que desquitar de una manera u ¿Viste el otra. split? ¿Viste el split de Naomi? Por el aire viene Chelsea, apunta. Hablando de historia. ¡Santa Mayuya bendita! ¡Que sentó un bombazo! De la explosiva Chelsea. Bueno, trajo su propia fluorescencia. Mira, Y mira, dice, Maxine, ah, mira, tú eres de las Maxine. favoritas, yo me encargo. Hace el gusanito y en retroceso. ¡Y en retroceso! ¡Ay, mi madre! Esto no lo había visto. Mira, Otis Esto es tiene que histórico estar tan también. orgulloso. Un gusano que va para atrás. No lo van a hacer como antes. Claro. No. Saben que es la única manera de hacerlo. Pero no. ¡Fuerzas! No, y cada mujer por su cuenta. La historia no se va a repetir. La historia no se va a repetir. Sí, mujer grita, ajá, así de poderosa es. Así es, Muy bien. así es, Naya. Muy bien. Díceselo, díceselo. Mira, en pie todo el mundo aquí. En pie el universo entero. Amigos, esta mujer, se los dije, siguen contando que esta mujer va a batir récord. Maxine, bueno, Bailey también lo ha estado haciendo muy bien. Bailey también se ha lucido en cuanto a eliminaciones. Una mujer muy astuta. Una gran noche para Bailey. ¿Y de qué manera cayó Piper? Anótele otra Naya. Bueno, Naya está dejando sentir su presencia. Bueno, no esperábamos menos. Se unieron todas para tratar de sacarla. ¿Viste lo que hizo? ¿Katana sigue viva? Bueno, seguía. Déjame corregirme a mí mismo. ¡Mira cómo torpedo! Como torpedo la va a lanzar. No hace. ¡Oh! ¡Lanzó! Tres cayeron con la fuerza de Naya, que lanzó a Katana. Saya, Piper, Chelsea. 21. Que tampoco ha dado ganadores. Esto lo queríamos ver. Becky y Naya juntas. Gracias, Becky, por ser tan generosa en nuestra previa de hoy. Gracias por hablarnos con la verdad que siempre hablas. Y yo también estoy loco por leer su libro. Pero bueno, eso es otra historia. Esta mujer, una mujer que no dejó que el pasado la amedrentara, porque cuando había perdido una presea, se metió en un puesto que no era ella y terminó ganando esa batalla real. Así mismo, la ganadora de la Batalla Real 2019, y esto se puso big time. Mira, con las ganas que le tiene que tener a Naya luego de que logró vencerla en el camino precisamente esta noche. No solamente estas mujeres se odian desde hace mucho tiempo, desde aquel Survivor Series, sino que siempre Becky ha tratado de demostrar que ella no es la mujer que ha hecho al hombre. Y sin embargo, en el combate que sostuvieron en Raw, terminó noqueada otra vez Becky Lynch. Pero espera que está... Y aquí vamos, Selina, Chelsea. Dos por el precio de una otra vez. ¿Quién quiere? Y dos reciben. Para que se pongan de acuerdo. Estas dos mujeres también se odian. No olviden todas las guerras
que la increíble Becky Lynch sostuvo contra Damage Control. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que después de todo, Chelsea Green lo ha hecho muy bien. Sí, sí. Hace que no se ha dado cuenta, pero lo ha hecho muy bien. Mira, mira, escalera al cielo, buena patada para Naya, impacto parecido para Bayley. Mira Chelsea. Mira Chelsea. ¿Tú te imaginas que Chelsea la elimine? ¿Tú te imaginas que Chelsea la elimine? Que ha demostrado un gran poder esta noche, te lo digo. No, Becky, ella es buena. Ella es buena, Becky. Qué manera de deshacerse de él. Bueno, por lo menos no quedó tan mal como aquella historia de la que tú hablaste. Duró más de 5 segundos. El número 22 ha dado ganadores en el pasado, Triple H y Sheamus. Me encanta porque viene acompañado y eso es lo que estaba esperando. Bueno, se supone que la que está aquí es Alba Fire, pero nunca sabe qué pensar. Amigos, Y ahí estas la dona está a mujeres su lado, está a su lado. estuvieron cerca de ser las campeonas en pareja. De hecho, son las verdaderas culpables por las que Chelsea Green y Piper Niven perdieran los títulos frente a Katana Chance y Katie Cutter. Pero bueno, son unas hechiceras, son realmente unas mujeres brujitas. ¡Ay, ay, no! Imagínate lo que significaría esto. Cuidado, Oye, cuidado, si Alba escalera al Fire cielo, quiere crecer sí. su carrera. Super Lo está haciendo tornado muy bien. DDT. Y la escalera fue preciosa. Selina viene y Selina encuentra. Mira, 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 mira. Chelsea. Pero ¿de dónde No. sacan los reflejos? Mira, las y dos, la las dos, fuerza las dos, para las todo dos, esto. las ¿Qué, dos. qué? Y se las ganó a las dos. Alba Fire mostrando su fuego. Un reinado como campeona de NXT extraordinario. Sostuvo esa mujer. Impresionante conocimiento luchístico. Qué manera de armar las llaves de cualquier posición. Es una de esas maestras. Campeona de NXT UK para el remate. Hasta que Becky Lynch dijo, ¡ay, salió Becky! ¡Salió Becky! ¡Salió Becky! Una de las favoritas. Y esto es anotarse una grande sin Paradus. Lazo portentoso de Naya que sigue como en el mercado. Feliz y viendo los precios. Y qué reflejos los de Becky, porque creo que Naya lo que quería era precisamente sacar del camino de una vez a Becky Lynch, quien sabe que es una gigantesca amenaza, si no solamente por el odio que le tiene. Alba sigue viva. No sé si puedo decir lo mismo de Becky Lynch. Mira la extensión de Nia Jax, impecable en el esquinero. Naomi sigue viva, de las primeras en entrar, al igual que Bayley. Una gran sorpresa de esta noche, entrando en el número 2, todavía dando de qué hablar aquí Naomi, mientras Selena Vega. El número 23 vio ganar a un hombre que podría salir campeón indiscutible universal de WWE, Randy Orton. La Shayna. maga de la rendición está entrando y mira cómo viene, sin perder tiempo. Y esta sabe mucho lo que significa tener una buena marca con eliminaciones. Está empatada precisamente con la mayor cantidad de eliminaciones. Podría ser otra gran noche para ella. Es campeona en pareja, ex campeona de NXT y... ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, Bianca. Bianca, deja que se luzca también ella, por favor. ¡Toma su suplex preciosa! Pobre Luca, qué aterrizaje. Es una mujer demoledora. ¿Cómo le encanta romper huesos a esta mujer? Y Chelsea viene y Chelsea va de frente. Y el remate con el gol de Baszler. Esta mujer disfruta Oiga, de oiga. destrozar extremidades de sus oponentes y también rostros. Es una mujer que sabe de artes marciales también. ¿Viste esta derribada? Esta derribada fue maravillosa. Una derribada loca para el cuerpo de Nia Jax. En el esquinero, Becky Lynch y Chelsea se debaten. Alba Fire no encuentra norte. Y plancha cruzada para el hombre Becky Lynch. Mira a Nia aplastando las aspiraciones de Shayna Baszler. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baby, lo vas a lograr! ¡Baby, lo vas a lograr! ¡Para que le duela! Y esa es una gran eliminación. Si lo hace, sobre todo una mujer que la odia tanto. Sigue tiene la capacidad para hacer eso a estas alturas del combate. ¡Qué fuerza, por favor! Hablando de brujas, hechiceras y vikingas. ¡Ay, mi madre! Valhalla está aquí. Un número muy importante que vio ganar en el pasado a Hulk Hogan, vio ganar a Stone Cold Steve Austin y vio ganar a La Roca. Espera. ¿Va a entrar a la batalla real? ¡No! ¡Que la tuya es más tarde! ¡No!
pero no. Bueno, por lo menos no trae escalera esta vez. Mío, que la de él no es. ¡No! Bueno, podría decir, si Naya entró a la de los hombres, yo puedo entrar a la de las mujeres, como Pero lo hizo sí. en el pasado Santino Marella. Aunque no era Santino, era Estará Santina. quitando el espacio. Y de un momento. Dios mío, no puedo con él. Sí, por favor. No puedo con él. No puedo con él. Adam Pearce. No, perdona, Valhalla. Que él va de su vida. Ella va de Valhalla, él va de su vida. ¿Viste? Está la batalla de femenina. Tú entra en copa. Está quedando claro. Sí, Sí, por pero eso hay es la muchas batalla mujeres. femenina. Dice, Sí, sí. la batalla no es femenina. ¿Viste lo que estaba haciendo durante el kickoff? Estaba abriendo bolas de béisbol para ver si podía cambiar el número de entrada. Espera, que a todas estas Valhalla, pasando ahí? Valhalla está tan molesta con el club porque toda esta Puede ser. distracción la acaba de llevar a quedar eliminado. Esa es la culpa de The Judgment Day, que no lo han sacado del camino y lo han puesto a pastar. Bueno, mientras. Ya va, vamos a seguir con la batalla real femenina, que esto ya me tiene bastante emocionado con las posibilidades para WrestleMania. Tal vez Valhalla acaba de romper el récord de eliminación. hay que ver la clásica. Batalla real femenino. Así que no creo que esté contento. Número 25, que también vio ganar a Hulk Hogan. Asuka. Michin. La buena amiga, entre comillas, de AJ Styles, que podría ser el hombre que le quita el campeonato a Roman Reigns. Mira, lo digo y quiero hablar hacia adentro. Eso ha estado Para que nadie me muy escuche. extraño allí, esa amistad. ¡Oh! Michin abriéndose camino. Impacto para Becky. Shayna la quiere poner a gozar desde el comienzo. Sin embargo, Michin dice que no. Se le engancha el cuello invertido. Y le lanza como una especie de urinagi a Bayley para que le caiga a Shayna. Qué DDT explosiva, maravillosa a favor de Michin. Bueno. Es Nia Jax. Absolutamente Conócela. arrolladora. Conócela. Eso que está haciendo bastante comedida todavía Nia Jax. Mira, ha sido increíblemente bien desde que entró. No ha perdido una coma ni un punto. Cuando Nia Jax se le meta la cuarta velocidad, van a volar mujeres por todas partes. Naomi. ¡Oh! Con la fuerza de sus piernas, castigando horripilantemente a Alba Fire y le ha apagado el fuego de esa manera. A la esquina va, cortesía de Shotzi. Bianca Belair. Se luce también Bayley. Se luce Shayna Baszler. Es que la fuerza de para Bianca Shotzi. Belair. Número 26. Uno de los números que más han querido ganar y todavía no nos ha dado vencedores. Y esto se va a poner mucho más intenso y mucho más peligroso justo ahora. Esta mujer fácilmente podría ser la gran sorpresa esta noche. Y no necesariamente va a estar sola en esto. Ella es amiga, muy buena amiga de Shayna Baszler. ¡Oh, qué buena patada para Becky Lynch! Me acuerdo de un reto de 5 mujeres donde esta se lució de verdad. Todas querían quitarle el título a Mami. Pero. ¡Oh! Una cosa a la vez. Y de verdad Zoe qué Stark. división. Mira la cantidad de talento que hay en este cuadrilátero en este mero momento y cómo se siguen luciendo y aguantando. ¡Selina! ¡Qué buena movida de Selina para quitarse a Zoe Stark de encima! Y busca una rana envenenada, dice Shayna. No, mamita, lo que te sale es Kirifuda. Número 2 y número 3 todavía están en esto. La reina de espadas, maestra de candados. ¡Oh! Con la cuerda superior. ¡Wow! No Con la cayó. cuerda superior, Selina. Bien. La patada no funciona. ¡Cayó! ¡Lúcete, Selina, lúcete! ¡Oh, mira, Soy no defenderla! ¿Cuánto tiempo? Está en muy mala posición Shayna Baszler. Selina. Enorgullece a LWO. Detenida. Y está sola. ¡Y está sola! ¡Oh! Se la lanzan horripilantemente a Alba Fire. Estas dos mujeres vinieron a romper a todas las demás. Ahora vamos con Naomi. Vamos a darle la bienvenida como se merece. Dice Zoe Stark. Bueno, esa es precisamente la idea, a ver cuánto dura esto. Que hasta Alba Fire que puede ser impactada
por la manera en que salió Zelina Vega y todavía quedan cuerpos aquí mientras entra el 27. ¿Quién será el número 27? ¡Huepa! La retadora número 1 al campeonato de Lyra Valkyria el próximo domingo. O sea, a una semana de mañana. En Vengeance Day de NXT, la prodigio, la pupilo de Booker T, ex campeona también de NXT, ex campeona en pareja. Extraordinaria también, Roxanne Pérez. Impacto para Encanta Becky verla Lynch. aquí, prodigio al fin. Fácilmente podría ganar esta noche, ¿te imaginas? Y luego pasar a enfrentarse a Lyra Valkyria. Dicho sea de paso, le quitó el título a la propia. Ya ha estado ella en esta posición en la batalla real. O sea que tiene experiencia. Y Zoe Starr. Dios mío, me mareé. Y al final no vi nada. Me mareé. Eso, por algo te dicen la prodigio, ¿no? Y se Querida queda al WrestleMania. cartel, pero tal vez muy Ay. temprano. Esto no te lo va a perdonar Booker nunca, Bailey. No. Regresó la prodigio con la fuerza de sus piernas para embestir a Bailey. Naya, encárgate de ella. ¡Oh, mira cómo tumba el árbol! Mira cómo tumba el árbol. Lo has podado. Lo has podado. Increíble. Admiro a Roxanne aún más de lo que ya la admiraba. ¿Tú sabes lo que es mirar a Nia Jax e ir hacia ella? No retroceder Mala en cosa. absoluto. Gran error. Si ves a Nia Jax, regla número 1, corre. Corre. ¡Uy! Aquí Shayna, tienes la razón de por- Así, Anota. así como Te lo así. dije. ¡Wow! Te lo dije. Anota. La levantó del Richie. piso y la sacó. Así como Anota. así. Te lo estoy diciendo desde hace rato. Esta mujer vino de verdad cortando cabezas. Esta mujer va a lo que va. Mira cómo detuvo a Shotzi sin mayor esfuerzo. Y ahora mira. Pero es que Eh. sigue teniendo toda la fuerza desde que entró al combate. ¡Ay! Esto es lo más cercano que vas a estar del letrero de WrestleMania. Sí, cuando te eleve. Nia Jax abriéndose camino para marcar historia. Limpiando la casa y haciéndolo parecer fácil. Mientras viene ahora el 28 por ahí. ¿Quién viene en el número 28? ¡Oh, Dios mío! ¡Es ella! ¡Jade Cargill! ¡Jade Cargill finalmente hace su debut oficial en un cuadrilátero de WWE! ¡Dios mío! ¡La ¡Ay, Dios mío, viene tormenta! fresquita! ¡Ay, Dios mío, viene fresquita! ¿Sabes cuánto el universo ha esperado este momento? Y lo estamos viendo ahora, cuando se marca oficialmente el camino hacia WrestleMania. Una de las agentes libres más usadas en el entretenimiento deportivo jamás. Haciendo presencia aquí. Mira lo confiada que viene de sí misma. No es para menos. Nia Jax, yo creo que tratando de pretender que no está preocupada. Pero igual tiene que estar muriéndose por ponerle las manos encima. Este es el momento. La prueba es ahora. Desde que esta mujer firmó con WWE, todos hemos estado salivando con la posibilidad de verla en un combate en el ring oficialmente. Y esta noche nos ha regalado ese momento. Y escuchas, Santa Mayuya, grita escuchas la lo que gente. pasa aquí. Acaba de bloquear a Naya. Y le mete antebrazos. Naya rápidamente con su fuerza. No, la va a sacar. Oh, no. Naya, déjalo un ratito más que queremos verla. No, lo hizo. Lo levantó. Y lo hace. ¡Ah! ¡Qué rompe espina! ¡Qué impacto! ¡Aplauso! A lo mero ¡Aplauso, para por Naya. favor! Cuidado, Naya, no te acerques a las cuerdas. Buenas patadas. Jade Cargill. ¡No! ¡Otra vez va a ser! ¡Ay, Dios mío! ¡La va a sacar! ¡La va a sacar ¡No! así sola! ¡Impresionante! ¡No! Esto es un embuste. Esto es un Jade embuste. Cargill acaba de eliminar a Nia Jax sola. Esto es un embuste. Y mira cómo se lo goza Becky. Pero no te lo gozas por mucho tiempo. Jade Cuidado, Cargill tú estás en eso levantó el todavía. cuerpo de Nia Jax para eliminarla como si fuera de verdad un alfeñique por encima de la cuerda superior. ¿Esto real está pasando? Lo aparentemente imposible Becky, acaba de Becky. suceder. Y ajá, más les vale que se unan. Eso lo acaba de demostrar Jade Cargill. Oye, yo creo que Becky Lynch no contaba con la presencia de esta mujer, de esta amazona. ¡Oh! Que se come el esquinero, desafortunadamente. Mira, si querías llegar de manera impresionante, Jade Cargill, lo mira, has Jesús. hecho y lleva solo segundos aquí. Por favor, ¡Qué impresionante. susto, de verdad! Bueno, ¿Y quién viene? Esto se acerca a su fin, familia.
el número 29, ex campeona de NXT, Tiffy la Barbie, Tiffany Stratton. El centro del universo, Amén. con toda su calma, va llegando al cuadrilátero y el Royal Rumble es Tiffy Y Time. esta odia también a Becky Lynch. Pues es que Becky se ha buscado muchas enemistades. Bueno, le quitó el título Por eso. precisamente a Tiffy y Tiffy, Dios mío, qué gran atleta. Mujer al agua, mujer al agua. ¿Cuántas cayeron? Todas. el portal invertido más bonito de todos, Todas. así le llama. Y acaba de Mira cómo se derribarlas lanza, mira a cómo se todas. lanza. Mira para allá. Qué capacidad atlética hablando. Papá, mujer al agua. Ya, esto es una repetición de lo que pasó y esta vez la última palabra la va a tener Tiffy. Cuidado Becky, vaya el lazo. Becky viene con más y Tiffy con super rompespina dorsal. Oh, Dices porque se la debía, pero esta se detecta también de la tierra de NXT. Busca el látigo. Impacto de Alabama para la prodigio. la manera en que se labró el impacto. Bravo. de Alabama. Muy bien. Bravo, Tiffany Stratton. Al esquinero con la estrella. Mortal atrás y directamente al esquinero embestiendo a Becky Lynch. Super Wota viene por más. Viene con el impulso de las Bien cuerdas. medido tiene el cuadrilátero. Qué impresionante esta mujer, por favor. ¿Cómo le pisa los hombros? Y espera. La va a sacar, la va a sacar, la va a Me la sacar, la va a debías, sacar. le dice. La va a Te sacar. vas y te vas a acordar de La va mí a para sacar. siempre. La va a sacar. La va a sacar. Va a ser la venganza de Tiffany Stratton. Bueno, amigos, solo queda una fémina por entrar. Cada vez está más claro el camino hacia WrestleMania. No tanto todavía, pero cada vez más claro. Tratando de ablandar aquí Bayley. Oye, impresionante noche para Bayley. Todavía está aquí luego de haber entrado en el número 3. Al igual que Naomi, que entró con el número 2. Claro que sí. Y Ahora todavía no. siguen dando de qué hablar. Pero Parece que Bayley no se unió para Zoe, sacar a Becky. La prodigio va a sacar a Zoe. ¿Qué va? Todavía no. Última mujer por entrar. Con un número privilegiado, 30. Que ha dado grandes ganadores. Undertaker, John Cena, Triple H, Lesnar, Rhodes. Ay. Una gran favorita de nuestro universo. Liv De Morgan. regresos. Campeona y además ex campeona también en pareja, Liv Morgan. Una muchacha muy especial. Una lesión la mantuvo fuera por un rato, está con nosotros, es una querendona del universo y es explosiva e impredecible. Hombro lesionado y precisamente cortesía de la campeona mundial que estoy seguro que está mirando esto de cerquita y que ahora ve a una mujer entrando en posición privilegiada y que debe tener un solo objetivo en mente. ¡Wow! ¿Cómo cae? ¡Oh, soy Stark! También puñaladas traperas para Bayley. Y la dueña del Oblivion entró abriendo camino. Impacto también, cortesía de Liv Morgan para Bayley. Muchos cuerpos caídos. ¡Oh, hermosa patada de Zoe! La venganza fue perfecta. No sé si va a ser suficiente para acabar con ella. Le sale volando Zoe. Zoe le mete en la derecha. Muy fuerte Zoe. Viene por encima. ¡Oh, Liv la noquea y la manda al olvido! Y Con beso mira, y todo. ajá, sonriente pero venenosa. Recuerda que nos demostró claramente que sabe cómo llegar al extremo. Tiffany en el centro del ring, castigando feamente a una mujer que conoce bien de NXT. Roxanne Pérez. Interesante, dos chicas de NXT están en los últimos puestos. ¡Oh! ¡Salió! Salió. No salió todavía. Y tal No vez salió suelte todavía. a su estatura. ¡Salió! Ah. ¡La sacó! A la retadora número 1. La mujer que puede quitarle el título a Lyra Valkyria, que ganó de verdad su oportunidad a fuerza de sudor. Y esta la va a celebrar por mucho tiempo, Tiffy, mientras vemos a Io Sky observando la competencia y hasta la posible competencia. Y lo Igual que propio Mami. hace la campeona mundial, Mami, Rhea Ripley. Y obviamente, una vez que una mujer sea la última en pie, todos vamos a especular a quién va a retar. ¿A quién va a retar? Increíble que Bayley está aquí todavía, al igual que Naomi, pero bueno, si ya lo hizo en el pasado Mami, que ganó. Bianca Belair ha estado en tiempos maravillosos. Liv tenía una marca no necesariamente buena, pero Bueno, Viene a no cambiar sé, la se historia. quedó por detrás Mira, de la Mami fuerza del lado y simplemente lado. porque perdió. Kate Target. Pero- ¡Ay, ay, ay, ay! Bianca Belair con los cuerpos de Becky Lynch. ¿Cuánto tiempo las van a dejar allá arriba? Y Liv Morgan. ¡Vamos!
ahora mismo. ¡Vamos! ¿Quién dice que no lo quiere ver? ¡Que viva la ¿Quién lucha! dice que no lo quiere ¡Que ver? viva la lucha! ¡Wow! Bueno, ya nos emocionamos demasiado, pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Bailey sobre Cargill. Es un Tiffy combate que sobre el Bianca. universo entero ha soñado con él desde que se anunció la llegada de Jade Cargill. Bueno, pero sería diferente la fotografía porque las campeonas hacia WrestleMania son Mami y Sky. Y claro, uno siempre puede soñar. Hay tantas combinaciones y tantas posibles contiendas para Jade Cargill que la verdad si avivamos todos. Me incluyo. Yo lo que quiero es... ¡Oh, mira qué impacto! Cortesía de Cargill. ¿Cómo hace esa tijera en el aire? Yo lo que quiero es que gane la mujer que nos vaya a regalar el evento estelar de WrestleMania más grande de todos los tiempos. Esa es la que quiero que gane. Ahora, el nombre, ustedes lo dicen. Ustedes prefieran. Fuerza en el esquinero. Cargill, Naomi y rompe espina dorsal para Naomi. La dejó más verde del traje que traía. No, y después de eso, oye, Naomi no tiene nada que demostrar. Ya ha demostrado muchísimo. Me parece impresionante que siga con vida en él. El maltrato para Cargill. Que tiene demasiada fuerza. Mira esto. Al esquinero otra vez. Si sacó a Nia Jax como la sacó, por favor. Oye, no solamente es la primera vez que entra a un ring de WWE, es que no ha competido con ninguna de estas mujeres y no saben realmente el poder de Jade Cargill. El poder de Cargill. Naomi con buenas patadas, bien conectadas. ¿Y viste cómo se puso en pie? Pero se lleva como una hora aquí. Bueno, más. Una gran atleta. ¡Y ¡Y no venganza! ¡Dios mío! ¡Eliminando a los dos! ¡Cargill! Haciendo su debut en WWE Royal Rumble, ha eliminado dos de las favoritas. Una de sorpresa y la otra porque la conocíamos. ¡Ay! Liv Morgan abriéndose camino. Tiffy. 1 hora y 2 minutos. Ay, en el ay. combate. Naomi termina fuera. Ay. Tiffy. Oye, qué buena posición para Tiffany Stratton. Se Se va a llevar la mano. Ay. Pero Tiffany puede caer. ¡Cayeron las dos! ¡Cortesía de Bailey! ¡Eres una santa, Bailey! ¡Eres una santa! Y lo dijo ella, caracho. Yo voy a ganar esta guarandinga. Esta guarandinga es mía. Y le voy a quitar el título a Mami en WrestleMania. ¡Ponte boca! Y parece que está muy cerca de cumplir su profecía. Ella dijo que no era ni una historia, que esto es destino. Y parece que el destino que ha tramado y que ha proclamado Bailey puede hacerse realidad ahora mismo. Aquí entró número 3. Amigos, Jade Cargill haciendo su debut en WWE. Liv Morgan de regreso en WWE. Y Bailey una consagrada en WWE. Una de las tres va a ser estelar en WrestleMania. Y en pocos minutos apuntará el letrero de WrestleMania. Marcará especialmente su no me camino. desagrada ninguno de los tres panoramas. Y ¡wow! Liv Morgan, buen impacto para Cargill, con buena rodilla y arriba, con lo alta que es Cargill. La extrañaba, me encanta cómo hace eso. Utiliza la rodilla de la oponente como trampolín. Impacto contra las cuerdas. El Oblivion dice que no Cargill. Cargill sí las ha estudiado, ¿sabes? Bailey, cuidado, Bailey. Ay, no, Bailey. Bailey. Ay, Dios mío, Bailey, sálvate, agárrate. Fuerza de Cargill. Pero la fuerza de Cargill. Favor. Sobre Liv Morgan, que no la suelta. Sacrifica hasta su propio cuerpo. Se van a unir Bailey y Liv Morgan. Miren. ¡Qué fuerza Cargill. tiene esta mujer! Dios mío, regresó. No regresó, Fina. Todavía no. Sí, Liv. Pero en peligro las tres Dos. realmente. Que cualquier cosa ¿Sigue puede viva pasar. Jade Cargill? ¿En serio? ¿En serio que sigue viva? ¡Qué a buena la cara. patada! ¡Qué buen látigo cortesía de Liv La tiene que haber Morgan! dejado mareada. Parece en efecto que fue lo que pasó. ¡Cae finalmente! ¡Bailey! ¡Lo dijo! ¡Bailey gana Royal Rumble 2024! ¡Bailey hace historia! La ganadora, la mujer que va para WrestleMania ganando la batalla real es Bailey. Yo quiero llorar de emoción.
porque esta mujer ha sido una precursora. Y aunque muchos apuntan a muchas otras mujeres como las más grandes de WWE, ella siempre ha tenido que trabajar más arduamente para que la vean de esta manera. Y espero que esta noche escriba su nombre bien escrito en los libros de la historia para que nunca, jamás nadie pueda apuntarla como alguien que no merece todo el respeto y reconocimiento de nuestro universo de WWE. He dicho. No tengo nada malo que decir. De verdad que Bayley se merece el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Esta mujer siempre regala un combate histórico, siempre da cátedra de lucha y lo acaba de hacer esta noche, creciendo su resumen aún más. ¿Qué no ha logrado Bayley? Y lo que falta, nos va a regalar un WrestleMania inolvidable. Mira qué victoria, mira qué maravilla, cuántas eliminaciones. Muy buen trabajo, felicidades Bayley. Tu padre, te voy a decir algo. El talento de estas mujeres definitivamente es de otro mundo. Son mujeres impecables, son mujeres que trabajan su arte con el alma y dejan el corazón en el ring para beneplácito de todos nosotros que asombrados decimos, ¡ay, Santa Mayuya! ¿Es que son de verdad? Esto me emociona, chicos, no puedo dejar de emocionarme. Estoy emocionado. Estoy hiper emocionado por ella y quiero que se me escuche porque de verdad reconozco lo que esta mujer ha hecho por la industria, como muchas otras, pero esta noche es de ella. Esta noche, Bayley gana Royal Rumble. Alrededor de 1 hora y 3 minutos y termina siendo la última mujer en pie. Bayley ha ganado Oye, Royal Rumble.